Bolivia. Un equipo multidisciplinario de la Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano denunció, con base en pruebas y testimonios recogidos los últimos días, que el gobierno de facto está cometiendo delitos de lesa humanidad desde la asunción de Jeanine Áñez. La información advierte además que le fue imposible a esta misión seguir buscando evidencias sobre estos actos ilegales, pues fueron amenazados por esas mismas autoridades. En particular, el grupo de profesionales y dirigentes sociales señaló a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, como autor de amenazas explícitas contra su búsqueda de información. En el aeropuerto de Santa Cruz fueron demorados e interrogados por la policía y también insultados y agredidos por un grupo de manifestantes de ultraderecha que siguen a Luis Fernando Camacho. No obstante, el equipo presentó las conclusiones preliminares de una investigación que incluyó entrevistas con víctimas de la represión policial y del ejército, vecinos de la ciudad de El Alto, líderes sociales, campesinos y originarios. La delegación habló de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tras haber corroborado delitos tales como la desaparición forzosa de personas, situaciones de tortura en espacios públicos, violaciones y delitos sexuales y falta de garantías procesales para los detenidos, entre otros crímenes que dan cuenta de la situación de terror con la que se encontraron allí. La misión argentina manifestó contar con material probatorio del apoyo explícito de países extranjeros en el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Entre otras noticias, comienza a conformarse las listas para las nuevas elecciones convocadas como salida democrática del golpe de Estado. El ex líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, uno de los principales agitadores del golpe a Evo Morales, inició ayer acuerdos con partidos políticos, entre ellos Movimiento Nacionalista Revolucionario, liderado por Luis Siles, con el propósito de lograr la unidad de organizaciones políticas en una única alianza para las elecciones del 2020. El partido Comunidad Ciudadana aseguró que esa organización política participará con el binomio Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. El partido MAS definirá los nombres de los candidatos del movimiento al socialismo en el ampliado previsto para el viernes 7 de diciembre en el Coliseo de la Coronilla en Cochabamba, informó ayer el dirigente cocalero Leonardo Loza. Entre los nombres que se barajaron en los últimos días como posibles candidatos del MAS está el de Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las 6 federaciones de cocaleros del Trópico, de Adriana Salvatierra, de la presidenta del Senado Eva Copa e incluso el ex ministro de Economía Luis Arce. Venezuela. Denuncias de corrupción contra aliados del presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó desataron este domingo 1 de diciembre una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada. Una investigación periodística señaló a 9 diputados opositores por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, que es identificado como subalterno de otros 2 empresarios, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados por Estados Unidos tras acusaciones de sobreprecios en sus importaciones de comida para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro. Pero no es el único caso que salpica al entorno del opositor. El pasado viernes, Humberto Calderón Berti, después de que Guaidó lo destituyera como su embajador en Colombia, acusó a representantes del líder opositor del manejo indebido de recursos destinados a la manutención de 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron a Colombia. Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos que se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas, relató Calderón Berti a la prensa, indicando que su relación con Guaidó se había cortado desde hacía meses. Los escándalos estallan cuando Guaidó intenta reactivar las mermadas protestas contra Maduro, con convocatorias a manifestaciones que han tenido pobre respuesta. La aceptación del opositor cayó a 42% en octubre y a partir de estas nuevas denuncias de corrupción contra su entorno, su imagen podría seguir erosionándose, mientras el mandatario oficialista resiste con apoyo de un sector de la población, los militares, Cuba, Rusia y China. El próximo 5 de enero, Guaidó finalizará su periodo al frente del Parlamento. Aunque haya acuerdos para su continuidad, grupos minoritarios le critican su estrategia contra el chavismo y otros están en negociaciones con Maduro. Resumen informativo para desalambrar las fronteras.
desalambrando el cerco mediático. Chile. Revelan que el Estado gastó más de 362 millones de pesos en municiones antidisturbios en solo un año. En el marco de su investigación por fraude al fisco, el Ministerio Público reveló que el Estado compró 418.000 municiones por un monto que supera los $450.000. En noticias relacionadas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos integró este sábado un nuevo balance con cifras de las personas que han resultado lesionadas en las manifestaciones sociales que se desencadenaron hace más de un mes en el país. Desde el jueves 17 de octubre a la fecha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos cifró en 241 las personas que han resultado con lesiones oculares. Además, el organismo detalló que se han presentado 604 acciones judiciales en total, entre ellas 458 querellas por torturas y tratos crueles. Asimismo, del total de acciones judiciales presentadas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos precisó que 88 de ellas fueron denuncias por violencia sexual. Colombia. Indígenas llegaron a Bogotá a liderar un cacerolazo contra el gobierno de Iván Duque. La protesta estuvo liderada por al menos 150 guardias indígenas que llegaron la semana pasada para sumarse a las manifestaciones contra el mandatario. Reunidos en el Parkway, los manifestantes llegaron con banderas rojas y verdes del Consejo Regional Indígena del Cauca, acompañados por lugareños por medio de cacerolazos. La mayoría de los indígenas llegó del departamento del Cauca, víctima de una ola de violencia contra sus comunidades, que se cobró la vida de 7 de ellos y de otras 6 personas en las últimas semanas. El Consejo Regional Indígena del Cauca representa a los indígenas de las comunidades Nasa, Guambiano, Totoroes, Polindará, Coconuco, Isgo, Yanacona, Inga y Eperara. Este domingo, Bogotá vivió una jornada de marchas y protestas de miles de personas que acompañaban a la Guardia Indígena del Cauca, mientras que un centenar de artistas se reunieron con sus instrumentos musicales en el Parkway de Bogotá para pedir que no se criminalice la participación cultural en la protesta. Mónica Rocha, docente universitaria, compuso la canción Somos Artistas, No Terroristas. En el 11º día desde que comenzaron las manifestaciones, los jóvenes volvieron a ser protagonistas. Se sumaron al cacerolazo latinoamericano en la avenida Parkway. Desde el 21 de noviembre, miles de colombianos se congregaron en las calles de las principales ciudades del país para manifestarse en contra de las políticas económicas y sociales del presidente Duque. En noticias relacionadas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que el adolescente de 18 años asesinado por el escuadrón antidisturbios de la policía colombiana, los forenses confirmaron que la muerte del joven fue violenta y la calificaron de homicidio. Dylan Cruz murió el día en el que debía haber recibido su título de bachiller. Fue asesinado mediante un disparo de proyectil, un armamento que es de uso común entre los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAD. El caso de Dylan Cruz se convirtió en un símbolo de la lucha popular que comenzó la semana pasada en Colombia en contra de la política del presidente Iván Duque. Honduras. El Tribunal de Sentencia de la Jurisdicción Nacional de Honduras profirieron este lunes una sentencia de 34 años de prisión a 4 de los individuos encontrados culpables del asesinato perpetrado contra la dirigente ambientalista Berta Cáceres en 2016. Los condenados corresponden a los nombres de Elvin Rápalo, Óscar Torres, Erilson Duarte y Henry Javier Hernández. Recibieron una sentencia de 34 años por el homicidio de Cáceres y 16 más por tentativa de asesinato contra un ciudadano de origen mexicano. Por su parte, los ciudadanos Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez, también vinculados en el asesinato del activista ambiental, fueron sentenciados a 30 años de prisión. Entre los condenados está un ex empleado de la empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, un ex militar y mayor general del ejército hondureño, quienes fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Por su parte, la hija de la activista Berta Zúñiga Cáceres recordó que se cumplen 45 meses del vil asesinato de su madre. Hay
condenas pero no justicia. Los autores intelectuales del asesinato siguen gozando de impunidad, a pesar de que se ha comprobado que la empresa de desarrollos energéticos fue la encargada y responsable de asesinar a Berta Cáceres, agregó. Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada el pasado 3 de marzo del 2016. Su cadáver se encontró en una vivienda situada en el municipio La Esperanza, departamento de Intibucá, en Occidente. Debido a su trabajo en defensa de los derechos ambientales e indígenas, recibió varias amenazas contra su vida, por lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgarle medidas cautelares de protección. Sin embargo, no fueron suficientes para proteger la vida del activista. Antes de su asesinato, Cáceres denunció el pasado 25 de febrero ante las autoridades competentes el desalojo de 50 familias de sus viviendas situados en el departamento de Intibucá y los homicidios de 4 compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Uruguay. Tras el balotaje por la presidencia de Uruguay, la Corte anunció que Luis Lacalle Pou ganó por 37.042 votos. Obtuvo el 48.8% de los votos, mientras que Daniel Martínez el 47.3%. El pasado lunes comenzó la transición con reuniones entre Tabaré Vázquez y el mandatario electo. México. En un zócalo abarrotado de pueblo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó los logros de su gobierno al arribar a su primer año de mandato. El recuento inició con las numerosas reformas realizadas a la Constitución, lo cual ha permitido asegurar tantos y tan profundos cambios en México, país con una nueva Carta Magna sin sobresaltos ni violencia, en paz. La transformación de la vida nacional está a la vista, aseguró Andrés Manuel López Obrador. El sistema neoliberal quedó atrás porque ahora las reformas tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo, afirmó. Destacó además las leyes para combatir la corrupción, la ley de austeridad republicana, la extinción del dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado, la reforma para prohibir la devolución de impuestos, la clasificación del robo de combustible, evasión fiscal y fraude electoral como delitos graves. También se refirió a la eliminación del fuero al presidente para que pueda ser juzgado en funciones por cualquier delito, la revocación del mandato, la consulta popular y la nueva ley laboral que garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos. El presidente mexicano hizo alusión a la ley de salud para proveer a todos los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos, la cancelación de la mal llamada reforma educativa y creación de una nueva, así como la reforma que permite crear la Guardia Nacional y dar al Ejército y la Marina tareas de seguridad pública.